Hola queridísimos amigos, en esta ocasión traemos el argumento de Tomás Moziatti hacia las reformas de pensiones que se discute en el Senado, dando a conocer puntos claves de esta y de cómo afectarán al futuro de Chile. Por lejos, la discusión pública sobre la reforma de pensiones es la más importante desde el fracaso de los proyectos constitucionales. Es una reforma que, si se realiza, tendrá profundas consecuencias económicas y fiscales. No solo eso. Esta reforma es la manifestación, una vez más, una manifestación clara que el país sigue dividido entre dos sectores políticos que proponen modelos totalmente diferentes para el país, dos modelos que no conversan por su distancia, por su incompatibilidad existencial. Las proposiciones iniciales de ambos sectores políticos eran tan distantes que todo acuerdo no es una conciliación entre distintos pareceres, sino que un acuerdo forzado que necesariamente será un acuerdo precario, inestable, esencialmente temporal, porque la discusión se va a renovar en cualquier instante cuando cambie lo que se llama la relación de fuerzas. El aceite y el vinagre, usted lo sabe, los puede revolver, pero por su propia naturaleza se separarán al poco tiempo. Por eso, todos los que están negociando saben que todo este acuerdo será provisional. Esta es la razón por la que nadie se aventuró a negociar un plazo de estabilidad. ¿O acaso usted escuchó algún momento que alguien diga esto va a durar 10 años, 20 años? Nadie. Porque todos saben que va a depender de la correlación de fuerzas. Y este es el gran tema tabú, porque ese desacuerdo, el del plazo, escondido bajo la alfombra, es el símbolo de que las cosas o muchas cosas no se resolvieron. Han primado, entre otras cuestiones, cálculos electorales, la intención del gobierno de mostrar un relato y asuntos de ese tipo. Como una primera aproximación, por ahora este proyecto, que se está tramitando además a toda velocidad, consta de 600 páginas y 4 tomos. Es una especie de código intrincado, difícil incluso para un experto. Yo sospecho, y creo que incluso puedo presumir, que una abrumadora mayoría de diputados y senadores van a votar sin leer lo que votan, y varios de los que han hecho el intento han entendido poco y nada de lo que ahí se indica. Pero esto no es una novedad, pero este proyecto es de un enorme impacto en el largo plazo. A ver, recapitulemos, recordemos, ¿cuál es el sistema actual? ¿Cuál es el sistema previsional de ahora? Un 10% de las cotizaciones los aporta el empleado y va a capitalización individual, a la cuenta de cada trabajador. Por eso, aunque muchos que criticaban a las AFP en algún momento les decían ¿y dónde está la plata o la plata no está? Estaba. Y cuando hubo retiro, los retiros estuvieron. Bueno, hay un 10% que va a la cuenta individual y un 1,5% lo aporta el empleador y está destinada al seguro de invalidez y sobrevivencia. Este es el sistema actual. ¿En qué consiste la reforma? Le voy a explicar cuál es la reforma. Al 10% de cotización actual se suma un 4,5% que va a poner el empleador y que va directamente a la cuenta individual. Por lo tanto, la cuenta individual va a saltar del 10 más un 4,5 al 14,5%. Otro 1,5% que aporta el empleador irá, escuche bien, a un préstamo que obligatoriamente deberán entregar los trabajadores al Estado. Otro 1% que también entregará el empleador irá al Seguro Social de Invalidez y Sobrevivencia, que se servirá para compensar las pensiones de mujeres. Es decir, el empleador que hoy paga el 1,5% que va a ese fondo terminará pagando el 8,5%. El aumento de la cotización para pensiones es de un 85%. El préstamo que deberán obligatoriamente entregar los trabajadores al Estado en el proyecto de ley se llama aporte diferido, es un nombre bonito, o aporte con rentabilidad diferida, y se destinará a mejorar la pensión de los actuales jubilados e irá a las mujeres. Esto dará lugar a lo que se llama un seguro social.
Pero ¿por qué se pide que los trabajadores, usted que trabaja, que tiene un sueldo, ¿por qué le pide a usted el Estado un préstamo obligatorio? Por una razón muy simple, porque hoy el Estado no tiene plata y por eso le pide a usted plata prestada. Pero entonces usted se preguntará, ¿y por qué no se endeuda con el sistema financiero, con el sistema internacional? ¿Por qué le tiene que pedir la plata a los trabajadores? Porque Chile está en el límite de deuda aceptable. Pero, ¿y si no tiene plata ahora? ¿Va a pagar en el futuro la deuda con los trabajadores? Mario Marcel, el ministro de Hacienda, dice que sí. Pero cuando eso ocurra, Marcel ya no será ministro, será funcionario quizás donde, o simplemente estará muerto. Y desde el más allá, usted comprenderá, las peticiones que se hagan aquí no llegan. La cotización de cargo al empleador será progresiva y se irá completando en 9 años, aunque ahora se dice que podría alargarse incluso a 11 años en pleno régimen. Solo en el tercer año algo ingresará a la cuenta de cada trabajador en un 0,25%. Antes no va a ingresar nada antes del tercer año e irá todo a mejorar la pensión de los actuales jubilados. Del total del 8,5% adicional, insisto, 7 puntos de la nueva cotización del empleador y 1,5% que el empleador ya paga en el servicio, en el Seguro Social de Invalidez y Sobrevivencia, 4 puntos irán al Seguro Social que crea esta reforma. Este Seguro Social, se lo reitero, es para mejorar la pensión de los actuales jubilados con un llamado aporte intergeneracional y para las mujeres porque las mujeres viven más que los hombres, o sea, para la sobrevida de las mujeres. El préstamo obligatorio de los trabajadores al Estado, llamado, se lo reitero, Seguro Social, será administrado por el ISP, el Instituto de Previsión Social del Estado, a través del Seguro Social. Este préstamo será reconocido mediante un bono que tendrá la reajustabilidad similar a uno emitido por la Tesorería General de la República y se pagará. ¿Cómo se va a pagar el préstamo? En 240 cuotas, o sea, durante 20 años. Los montos de compensación a las mujeres será de 9.604 pesos para aquellas que hayan cotizado 10 años y de cerca de 18.000 pesos para las que hayan cotizado 30 años. Habrá mayor competencia entre las AFP porque se va a licitar el 10% de los afiliados cada 2 años y habrá una participación o se promoverá la participación de nuevos actores en el mercado. El Instituto de Previsión Social podrá administrar cuentas y para que exista más competencia y puedan entrar más actores al mercado, se baja lo que se llama el encaje de las AFP. ¿Qué es lo que es el encaje? Es el capital de seguridad que tienen que tener las AFP para cualquier contingencia. O sea, habrá más competencia, pero el sistema será más inseguro. La pensión garantizada universal además se aumenta a los 250.000 pesos. En cuanto a las cargas para el empleador, yo quiero recordar que el empleador además cotiza, fuera de todo lo que va a cotizar, hoy día cotiza un 2,4%, que es el seguro de cesantía para personal indefinido, o el 3% a contrato indefinido y el 3% para las personas que están a contrato a plazo. Este es un apretado resumen de la reforma previsional que se está proponiendo. ¿Está financiada esta reforma? No está financiada. Desde ya, el costo en régimen del préstamo obligatorio es de 1,7 puntos del PIB, una enormidad. Como el Estado se acerca además al 1.000.000 de empleados, el Estado va a tener que pagar el aumento de la cotización de estos empleados, lo que obliga a un gasto adicional del Estado en sus empleados de miles de millones de dólares. Hay que recordar que desde que comenzó este gobierno en marzo de 2022, los funcionarios públicos han aumentado en 100.000. Es tan cuantioso el préstamo que obligatoriamente deberán hacer los trabajadores al Estado, que se tomó la decisión, escuche bien, que no esté reflejado en las cuentas del gobierno central. No se va a registrar ahí. Estará oculto, así como la deuda de las empresas públicas.
Según el informe entregado por Mario Marcel, en el año 2050, 25 años más, la deuda con los trabajadores será de un enorme 10% del Producto Interno Bruto. Esto es una cifra formidable. Y esto es lo que dice Marcel que se puede financiar. Yo creo que no es financiable. Mario Marcel apuesta a que parte se compensaría con aportes fiscales, pero resulta claro que hoy no hay ninguna base para sostener que Chile va a contar con los recursos para esos aportes y para pagar esa deuda. Me parece evidente que se va a incrementar el déficit fiscal y que la deuda va a aumentar. Ocurre que cuando no hay plata, usted sabe que las deudas no se pagan. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una empresa quiebra. Una empresa quiebra cuando tiene deudas, le exigen el pago, pero no tiene plata para pagar. El Estado ya no tendrá que echar mano a los fondos de la AFP, como querían los que hoy gobiernan, sino que con el préstamo obligatorio, la plata del trabajador va a pasar directamente al Estado. ¿El Estado va a devolver esa plata? ¿Tendrá en ese momento el dinero suficiente para devolverlo? En la proposición de Mario Marcel ha habido opacidad, además, sobre el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que administrará un fondo enorme que corresponde al 1% del PIB del Producto Interno Bruto. Naturalmente que todo esto tendrá efectos en el empleo, porque será más caro contratar y aumentan las ventajas para el empleo informal, ese que nada cotiza. Mario Marcel ha calculado que la destrucción de empleo será de 100.000 puestos de trabajo, lo que podría ser una cifra conservadora. Hay otros cálculos que indican que podría ser entre 185.000 y 500.000 puestos de trabajo. Poco antes de que se pronunciara el Consejo Fiscal Autónomo sobre la sostenibilidad financiera de este proyecto, Andrea Repetto, que es una economista que no es de derecha, se hacía preguntas sobre la reforma. ¿Qué preguntas se hacía? ¿Está enteramente financiada? ¿En el corto y largo plazo? ¿Es el nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional sostenible? ¿Resiste ante posibles crisis? ¿Recaudará la nueva ley de cumplimiento tributario que financiará esta reforma lo que se espera? Hay serias dudas sobre la capacidad técnica del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de presupuestos, Javiera Martínez, porque ellos han errado en los últimos tiempos en todas sus proyecciones, en cuanto al nivel de ahorro, nivel de inversión, en cuanto al crecimiento, en cuanto a la deuda. Cuando dictaron la norma de retorno de capitales en el exterior, calcularon que iba a rentar, a ingresar cerca de 600 millones de dólares. Esto ocurrió hace poco, recién. Y solo lograron el 15% de sus cálculos. La verdad es que es una situación bastante grotesca. Son estos errores los que justamente hacen dudar de las proyecciones de Hacienda en cuanto a la sostenibilidad fiscal de la reforma previsional y del rendimiento de la ley de cumplimiento tributario para financiar la pensión garantizada universal.